Es esa. Entonces decimos, la primera especie es del género Homo habilis. Se desarrolla hace 2 millones de años. Aparece como la primera especie del género Homo. Se llama así por las habilidades de crear utensilios o instrumentos cortantes. ¿De qué material? De piedra. ¿Para qué los utilizaban? Para tomar las raíces de los tallos de los árboles o comer carne, ¿no? Que son vitaminas que va a recibir para mejorar el crecimiento craneal o del cerebro más adelante. Su volumen craneal en ese momento está relativo, entre unos 650 a 800 centímetros cúbicos, ¿cierto? Y lo importante es que es un mono que todavía no deja su postura curva. Todavía sigue siendo un mono sin utilizar sus patas delanteras, ya que posee habilidades en ellas, sigue siendo un poco curvo. Bueno, vamos con el siguiente género. El siguiente género es conocido como género Homo erectus. Vamos con el siguiente género. El siguiente género se conoce como Homo erectus. ¿Qué significará la palabra erectus? ¿Qué creen ustedes? ¿Un poco derecho? Sí, señor. Significa que camina ya de forma erguida o derecha, de una forma rígida, derecho. Una posición recta. O una posición más recta. Bueno, miremos qué nos dice. Tiene antecesores y esos antecesores son muy buenos. Tiene no solamente el antiguo género, que es el Homo habilis, se desarrolla más en el sur de África. Este género de Homo erectus se va a desarrollar en África contemporáneo al Homo habilis, pero va a tener impacto en lo que es Europa y África. ¿Listo? Y va a tener 2 testigos fieles de desarrollo de esta especie, que más adelante nosotros los vamos a conocer como el hombre de Pekín y el hombre de Java. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dice, qué más características nos dice. Dice, evolución del Homo erectus. Se desarrolla cerca de 1.5 millones de años atrás. El Homo habilis hasta entonces restringido solamente en África, dio origen a una especie que se desarrollaría en Asia y en Europa, conocida como Homo erectus. Este homínido demostraría una notable evolución de la utilización de los utensilios y herramientas. ¿Cómo los va a utilizar? Ya no se va a quedar con los simples cuchillos, ¿cierto? Sino va a conformar hachas y raspadores. Los famosos raspadores son para la agricultura. ¿Listo? Va a empezar a cosechar. Va a dar como la primera fuente de trabajo, la agricultura. Bueno, el Homo erectus es llamado así, como les habíamos dicho, por tener una posición recta, erecta al caminar. Hay una característica importante, que él al tener una posición recta no va a tener esta articulación que nosotros vemos de la cabeza en la columna, va a ser totalmente derecho. Entonces va a tener sus desventajas también a ser un Homo erectus. Dice, por tener una posición recta, erecta al caminar, también se caracterizó por ser uno de los primeros homínidos. Escuchen eso porque da el primer paso de evolución del ser humano, que es en producir y usar el fuego. En producir y usar el fuego. En el aspecto físico, alcanzaron la altura de 1 metro con 8 centímetros. ¿Cuánto miden ustedes?
1.25, 1.45, 1.32. 1.32, entonces quítale los 32 y quédate con el metro y los 8 centímetros. No, amigo, no. Entonces, no era una especie que tuviera mayor altura, era una especie que era muy, ¿qué? Pequeña. Y que la desventaja es que ellos ya no van a curvarse para salir corriendo, tienen que caminar en sus dos patas, caminan muy erguidos, su cabeza está pegada a su columna y tienen que poder huir o caminar, ¿cierto? En este caso, si son atacados. Bueno, entonces dice que la ventaja de esta especie es que esta especie va a desarrollar hachas, raspadores, cuchillos, usar y producir el fuego. En el aspecto físico alcanzaron una altura de 1.8, tenían una frente prominente y una mandíbula maciza, es decir que nuestra frente ya no es tan prominente, pero la frente de ellos sí era prominente, ¿cierto? Y tenían una mandíbula maciza, gruesa, acá no era redonda, gruesa. Y por lo tanto, la cabeza del Homo erectus estaba articulada con su columna vertebral y se proyectaba hacia adelante para caminar. Era decir, frente grande, mandíbula gruesa, cuello, sin cuello, sin articulación del cuello, cabeza pegada a la columna midiendo 1 metro con 8 centímetros. Muy difícil, ¿cierto? Cuando se agachaba era peor. Claro, era una desventaja, pero tenían algo a su favor. Utilizaban el fuego y podían ahuyentar, y sabían producir fuego y podían ahuyentar a sus enemigos, ¿no? A sus depredadores. Dice que hay numerosos fósiles en el mundo, ¿cierto? Hay numerosos fósiles en el mundo de ese tipo de especies de Homo erectus. Entre las más famosas que nosotros vemos en la historia es el hombre de Java en Indonesia y el hombre de Pekín en China, ¿no? Entonces hay numerosos fósiles del Homo erectus encontrados en el continente africano, pero también se han descubierto sus fósiles ligeramente diferentes en Asia y en Europa. El hombre de Pekín se llama Sinastropus pekinés, hallado en Pekín, China, y el hombre de Java, que es Pithecanthropus erectus, hallado en la isla de Java, en Indonesia. Esos fósiles fueron clasificados como una subespecie del Homo erectus, o conocidos como los más famosos Homo erectus por fuera de África, y se conocen como el hombre de Java y el hombre de Pekín, o también conocidos como los javaneses y los pekineses. Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? Solamente imaginen. No, señora. Bueno, ya podemos entonces hacer la clasificación de esta subespecie del género Homo. Entonces, sabemos que nuestra clase termina a las 12:10, entonces alcanzamos a escribir 2 características y dejamos pendientes para continuar en la tarde. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que decir del Homo erectus. ¿Cuántos años? 1.5 millones de años. Listo. ¿Por qué se llama? ¿Dónde se desarrolló? Habitó África, pero se extendió En Asia y Europa. Extendió en Asia y Europa. Y otra puede ser que se evolucionó sus utensilios Sí. y Él no se quedó con esos típicos utensilios de piedra. Ay, no, ya tenemos cuchillos, con eso nos defendemos. No, ellos va a evolucionar esos utensilios. Entonces, utiliza y perfecciona, ¿no? Los utensilios de piedra. Profe, una pregunta. ¿El 15 es de metros o millones de años? Millones de años. Ah, Utensilios de piedra.
¿Cuáles utensilios de piedra tenemos? Los cuchillos, las hachas o hachas y tenemos lo que son los raspadores. Entonces, cuchillos, hachas y raspadores. Que eso más adelante con la evolución y la tecnología del hombre se van a convertir en los famosos tractores, ¿no? De esos que para la tierra, que aran la tierra, ¿no? Cuchillos, hachas y raspadores. Otra característica importante que ayudó al hombre a evolucionar y a defenderse de sus depredadores, que fue el uso del fuego. Pero ese uso del fuego es a producirlo y utilizarlo. Por eso cuando nos llevan a un campamento nos dicen, no hay necesidad de fósforos, entonces ¿cómo va a producir un fuego? Entonces, bien sea chocando dos piedras que puedan producir, ¿qué? Una chispa, o bien sea utilizando materiales vegetales, ¿no? Que dice, sobre una tablilla colocamos otro pedacito de madera, rozamos, calentamos la madera, colocamos material para que esta, seco para que esta pueda prender una chispa y así producir el fuego. El hombre empieza el uso del fuego a producirlo y a utilizarlo. Bueno, chicos, dejamos hasta ahí, continuamos a las 2. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a hacer retomar la clase. Vamos con el género Homo y vamos en el Homo erectus. Bueno, entonces, características hasta donde habíamos quedado. Habíamos quedado diciendo que esta se desarrolló 1.5 millones de años, ¿cierto? Y habíamos dicho que esta se desarrolla en el ámbito de África, o sea, su lugar específico donde se desarrolló fue África, pero a la vez se va a extender por toda Asia y Europa, ¿no? Adicionalmente, habíamos dicho que ellos van a tomar esas características de los Homo habilis porque van a utilizar y van a perfeccionar estas técnicas de trabajo en herramientas o utensilios. Recordemos que ellos no solamente se quedan con esos cuchillos de piedra, sino van a crear hachas, van a crear raspadores y cuchillos. Van a utilizarlos para tallo de hojas, para carne, para etcétera, hasta para el cultivo, ¿cierto? Que empiezan como los primeros utensilios para cultivar. También vamos a ver que un paso evolutivo importante para ellos va a ser la utilización del uso del fuego, ¿cierto? Van a saber no solamente utilizarlo, sino lo van a saber producir. Entonces es una ventaja grande que van a tener en el desarrollo como personajes en la historia, ¿no? Bueno, también nos decía, ¿cierto? Parte del texto nos decía lo siguiente, nos decía que allá el Homo erectus tenía aproximadamente una altura, ¿cierto? Su capacidad o su altura había evolucionado un poco porque sus piernas o sus extremidades se empezaban a adaptar al medio y su altura aproximadamente era de 1 metro con 8 centímetros, ¿no? Es una de las características importantes. 1 metro con 8 centímetros. Y por eso, más anteriormente les había preguntado a ustedes que cuánto medían. Entonces unos me dijeron, no, yo mido 1,45, otros yo mido 1,65 y así sucesivamente. Les decía, réstenle esos 65, esos 45 centímetros y queda como de metro. Entonces, si estamos hablando, más o menos a ustedes le quedarían en la cintura o un poquito más arriba de la cintura, que diríamos que esa es la altura que tenía en ese momento, lo que eran los Homo erectus. También hay algo importante dentro de esos Homo erectus. Recordemos que ellos van a tener que un desarrollo de posición recta.
Al tener la posición recta, van a tener una frente prominente y una mandíbula muy gruesa o muy maciza, ¿cierto? Y van a tener, como yo les venía diciendo a ustedes, van a tener lo que es la cabeza y la columna pegadas, no van a tener ese tipo de articulación y para poder caminar tienen que proyectarse hacia adelante. Entonces, la única defensa en general va a ser todas sus herramientas, ¿no? Y su forma de escapatoria. Entonces, tenemos el 1,80 m, van a tener una frente prominente, una mandíbula maciza. Profe, una pregunta, ahí dice 1 metro y después ¿qué sigue? 1,08 m. Ah. Una mandíbula maciza, van a tener quijada, ¿no? Y adicionalmente van a tener la cabeza y la columna articulada, ¿no? La cabeza, su cabeza y su columna, su cabeza y su columna articulada, de modo que tienen que proyectarse hacia dónde, hacia el frente, entonces como que van a caminar de un tipo. Entonces, su columna articulada proyectándose hacia al frente. Hacia el frente. Bueno, hay algo interesante aquí en el Homo erectus. Por ejemplo, cuando ustedes me preguntaban que cómo sabían si era hombre o mujer y cómo sabían que esta especie hace millones y millones de años había existido. Entonces, un vestigio importante son los huesos, ¿cierto? Y esos huesos a veces son incompletos, a veces los pueden encontrar incompletos, solamente pueden encontrar el cráneo o pueden encontrar parte del coxis, ¿cierto? De la cadera, toda esta parte. ¿Y cómo ellos podían identificar si es hombre o es mujer y cuántos años? Primero yo les había dicho que es una prueba de carbono 14, entonces cuántos dióxido de carbono usted tiene en su cuerpo óseo, ¿cierto? En su estructura ósea. Y la otra para saber si era hombre o mujer, hay una característica muy importante en la antropología. Profe, perdón por interrumpirte, ¿será que te puedes correr un poquito? Es que no alcanzaba a ver. Gracias. Entonces, lo importante para saber si era hombre o mujer. Lo importante era, por ejemplo, cuando un antropólogo solamente encuentra un cráneo, entonces, ¿cómo saber si es hombre o mujer? Muy sencillo. Se dice que los rasgos faciales de los arcos de las cejas de los hombres, no niños, de los hombres, son más prominentes, son más gruesos, un poco más salidos. Entonces, ustedes le ven a sus padres y eso entonces es lo que caracteriza a los masculinos. Cuando usted ve los arcos de las cejas de su madre o de una mujer mayor, son más suaves, más livianos, absolutamente. Entonces, ustedes hacen el ejercicio ahorita después con sus papás y con su mamá, se van a dar cuenta que es una característica importante de diferenciar el cráneo de un hombre y de una mujer. En el caso de que encuentren solamente la parte de las piernas y el coxis, recordemos que las mujeres tienen un coxis totalmente diferente a lo de los hombres. ¿Por qué? Por la capacidad reproductiva, ¿cierto? Entonces, digamos que esa parte de esa estructura también nos va a diferenciar. ¿Claros? Entonces, miren las cuencas de los arcos de las cejas y ahí les ayudan a ustedes a diferenciar hombres o mujeres. Me refiero a hombres mayores, ¿no? Desarrollados. No a los niños, porque los niños no se conocen mucho, no se notan mucho la diferencia. Bueno. Bueno. ¿No puedes enfocar un poquito? Profe, espera. Tranquilo. Y acá del Homo erectus, ojo, del Homo erectus tenemos dos especies importantes que no solamente se quedaron en África, sino que se extendieron en dos continentes importantes, en lo que es Asia
y lo que es Asia y lo que es África y Europa. Pero se dice que las dos subespecies más grandes, o las dos especies más grandes, o las que más se han encontrado por fuera del continente africano, del continente africano, son el hombre de Java y el hombre de Pekín, ¿cierto? Entonces, como dos muestras de esos tipos de Homo erectus, tenemos el hombre de Java y el hombre de Pekín. Profe, tengo una pregunta. ¿Cuántas son? Son 4. Indonesia. Profe, si no me alcanza, ¿lo puedo hacer como en la otra hoja? Sí, claro. ¿Qué dice hombre Java? ¿Qué sigue después? ¿Indonesia? María José, si quieres sal y vuelves ingresas, porfa. Tranquila que yo te acepto. Profe, Entonces tenemos acá, espera, yo les bajo un poquito la pantalla. Entonces tenemos lo que es acá. Tienen una frente prominente, o sea, se nota esa frente, tienen una mandíbula maciza, gruesa, tienen quijada, su cabeza y su columna van articuladas, proyectándose hacia el frente para poder caminar. Y se dice que dos muestras de ese tipo de hombre, que es el Homo erectus, tenemos dos muestras que el hombre de Java y el hombre de Pekín. Profe, ¿será que puedo salir? Es que te estoy escuchando muy trabado y volver a entrar. Tranquila. Ok. Bueno, profe, una pregunta. señor, cuéntame. Señora. Si digamos, como ellos tenían una frente, una frente grande, ¿sí? Sí. ¿Era igual en las mujeres que en los hombres? No. En la frente prominente, hoy en día, si estamos hablando de la contextura del hombre o de la mujer, hoy en día, no, más son los hombres. Pero en el caso de que estábamos en el proceso evolutivo, sí, eran similares, no iguales, similares, pero se diferenciaba un poco más las mujeres que los hombres. Los hombres eran más gruesos sus facciones, las mujeres también tenían su frente prominente, pero de menor raza. Vamos con el siguiente, chicos, como en el Homo neandertal. Todavía no, profe. Una pregunta, profe. Señor, cuéntame. Ahí donde la cabeza y su columna articular. Entonces, cabeza y columna eran articuladas, o sea, estaban muy pegadas y se proyectaban hacia el frente al caminar. Cabeza, columna, ¿y qué más dice, profe? La cabeza y su columna eran articuladas y se proyectaban hacia el frente al caminar, ¿no? Y tenemos dos especies, la que está el hombre de Java y el hombre de Pekín. ¿Listo, profe? Bueno, Profe, dime. ¿no puedes hacer una pregunta? ¿Es el Homo erectus? ¿No? Sí, ese es el Homo erectus. Pero ya hicieron otro además del Homo No, habilis. empezamos en la línea consecutiva de evoluciones. Del género Homo comenzamos Homo habilis, Homo erectus, vamos como Homo neandertal. Recuerda que tienes también tu guía, tu lectura para poder pegar, ¿no? Pues vamos con el siguiente. Vamos con el Homo neandertal. Chicos, el Homo neandertal también es característico de el sur de África, pero se dice que su proceso evolutivo se encontró más en Europa, especialmente en el Valle de Nears, en Alemania. Se dice que su descubrimiento se da ahí y se dan de cuenta de que es un hombre social, es un hombre que caza en grupo, es un hombre que va a vivir en las cavernas, que se va a cubrir con las pieles de los animales y que va a crear un lenguaje imitando a los animales. ¿Listo? Vamos a mirar qué nos dice. Homo neandertal o Homo neandertal. Dice,
Los fósiles del hombre neandertal fueron descubiertos en el Valle de Neander, Alemania. Muchos ejemplares fósiles semejantes serían después hallados en Francia, o sea, muy contemporáneos, muy unidos. Yugoslavia, Palestina y África del Norte, es decir, que también rondó parte de los tres continentes, Asia, África y Europa. La estatura del hombre neandertal era promedio 1,65 m. Entonces las personas que ya están midiendo 1,65 m, ya es un hombre más alto, más fuerte, ¿cierto? Tiene una contextura robusta, su capacidad craneal es de 1.500 centímetros cúbicos, muy similar a la de nosotros, ¿cierto? Y la parte occipital de su cráneo presenta una parte achatada hacia la parte de atrás, tiene maxilares robustos, ojo, y tiene una quijada poco pronunciada y una nariz amplia y prominente. Es decir, que ya tenemos parte de nuestra mandíbula como la conocemos, ya tenemos prominente nuestra nariz, pero no es fileña, no es tipo top model, sino es una nariz un poco salida de nuestro rostro, pero achatada, ¿cierto? Aproximadamente, ¿cuánto vive este hombre? Vive entre 1.200 y 35.000 años antes de Cristo. Su desaparición todavía no es clara, pero se dice que su desaparición se da gracias al proceso de las glaciaciones, es decir, el proceso de la era cuaternaria en el periodo Pleistoceno, ¿cierto? Se dice que gracias pues a ese cambio climático él pudo haber desaparecido o evolucionado, lo obligó a evolucionar, evolucionó al hombre actual. Las características importantes de este homínido, como nosotros lo habíamos dicho, es que es un hombre social, vive en sociedad, en comunidad, caza en grupo, se abriga del frío, vive en las cavernas, tiene una comunicación, un sistema de comunicación, y lo más importante es que acostumbra a enterrar a sus muertos o sus antepasados. Es decir, que ya empieza esa concepción de razón, esa concepción de lógica y ese respeto hacia sus ancestros. ¿Listo? Es un hombre poco ya, digámosle en este caso, más similar a nosotros. No es el definitivo proceso como somos nosotros, pero sí tiene ya rasgos que nos va a conformar como seres humanos o como Homo sapiens sapiens. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer rápidamente la descripción de este hombre. Entonces, se llama Homo neanderthalis o neandertal. Se llama neandertal, recordemos por el valle, el primer hombre que se encontró en el valle de Francia, de Alemania. Después en Francia, Yugoslavia y demás lugares, ¿no? Entonces, ¿cuánto vive este hombre? Decimos que este hombre vive alrededor de 1.200 a 35 millones de años. O sea, el proceso es largo de evolución. Se encuentra en el Valle de Alemania. ¿Profe de mil qué? 1.200 a 35 millones de años. Se encuentra en el Valle. Juan Sebastián, dime. En el Valle de Alemania, en el Valle de Neander. Dime, Profe Isa escribió por el chat que si la podías dejar grabar. Ah, claro. Ya reviso. De Neander. ¿Ne qué, profe? Neander. Que no me quedo, es que me quedo atrás. Neander. Profe, ¿puedes subir un poquito la cámara? Es que no alcanzo a ver. Eso, listo ya. Gracias. Del Valle de Neander. ¿Listo? Sabemos que
muchos de estos hombres se encuentran en el Valle, muchos de ellos se encontraron parte en Francia, muchos fósiles, Francia, Yugoslavia. También encontramos algunos también en lo que es parte de Asia, ¿cierto? Lo que conocemos con Palestina, Siria y demás. Es un hombre que mide aproximadamente su estatura. La estatura es 1,65 m, ¿cierto? Centímetros. Tiene una contextura robusta. ¿Ok? Tiene una contextura robusta. Vemos también que tiene un cráneo de 1.500 centímetros cúbicos. Muy similar. Una pregunta, ¿cómo se llama el señor? Profe, que sí, se llama profe, que sí, Yugoslavia. ¿Cuál es que colocó el nombre? Neandertal. Profe, ¿qué sigue después de Yugoslavia? Acá Yugoslavia y parte de Asia. Ok, gracias. Neandertalis. Profe, una pregunta, ¿cómo era que se llamaba el señor? ¿La raza? Neandertal o Neandertalis. Entonces, tenemos que recordar. Entonces, Homo neandertal, 1.235 millones de años se desarrolla. El primer cuerpo se encuentra, esta primera especie se encuentra en el Valle Alemán, en el Valle de Nears. Sus demás especies que se han descubierto se han encontrado en Francia, en Yugoslavia y parte de Asia. Se dice que el promedio de su estatura es 1,65 m y su contextura es robusta. Su capacidad craneal es entre 1.500 centímetros cúbicos, ¿no? Es la capacidad craneal. ¿Qué es su capacidad craneal? Adicionalmente, tiene una frente inclinada hacia atrás, ¿cierto? Ya no es tan robusta como la habíamos visto en el Homo erectus. Y adicionalmente tiene una mandíbula un poco más redonda y una nariz prominente, pero achatada, ¿no? O ancha. Ahí se copa. Con textura robusta, 1.500 centímetros cúbicos, capacidad craneal. Posee una frente inclinada, una mandíbula redonda, tiene una nariz prominente, ¿cierto? Pero amplia. Homo neandertal, 1.235 millones de años, se da en el Valle de Alemania, Neandertal, se da entre Francia, Yugoslavia y parte de Asia. Su estatura es 1,65 m, su contextura es robusta, o sea, gruesa. Se dice que su capacidad craneal es muy similar a la de nosotros, tiene 1.500 centímetros cúbicos, posee una frente inclinada, o sea, ya no es tan protuberante, una mandíbula redonda, ya no es gruesa, y adicionalmente tiene una nariz prominente, pero es un poco amplia. Bueno, sabemos que este homínido está acostumbrado a cazar en grupo, entonces, desarrolla cacería grupal, vive en comunidad, posee un sistema de comunicación, son seres muy sociales. Profe, ¿lo puedes bajar un poco? Señor. Seres Gracias. muy sociables. Y algo importante, ya empiezan a enterrar a sus antecesores. Entierran a sus muertos.
Entonces ya tienen un significado por la vida y un significado por el más allá, ¿no? Profe, ¿lo puedes subir? Que es que no sé lo que estás escribiendo. Espera que estábamos viendo acá ya. Entonces, y como último, entierran a sus muertos. Profe, es que si le puedes bajar un poquito que no alcance a copiar. Ya. Gracias, profe. Entonces, entierran a sus muertos. Una pregunta, profe. ¿Por qué enterrar a los antepasados? Porque ya empiezan a tener, como son sociales, entonces empiezan a tener, a descubrir más sentimientos de apego, de valor, ¿cierto? De familia, de vivir en comunidad, de ayudarse, de solidaridad. Entonces, pues, si tú vas a desarrollar esas relaciones sociales, pues ya no vas a dejar una persona que estimas al vaiván de las piedras o a la descomposición, sino ya vas a tener... Profe, ya lo puedes subir. Entonces, Profe, ¿qué dice? ¿Posee un suteina? posee una frente inclinada y una mandíbula redonda. No, abajo. Desarrolla cacería grupal, vive en comunidad, posee un sistema de comunicación, seres muy sociables, entierran a sus muertos. Listo, gracias. Entonces, como ya tienen un valor por esa persona, también tienen un valor por la vida y lo que hacen ya es dejar o cubrir a esa persona el manto de la tierra. Entonces hay como un tipo de razón, de lógica, ¿no? En la existencia. Otra característica importante, cubren, utilizan abrigos o se cubren ellos mismos, ¿no? Porque igual son cazadores, ya empiezan a ser cazadores, cazan en grupo y van a utilizar la piel de los animales para cubrir su cuerpo, ¿no? Profe, ¿me puedes decir qué pone después de una mandíbula? Mandíbula redonda, nariz prominente, pero amplia. Profe, ¿lo puedes subir un poquitico? Entonces, entierran a sus muertos y cubren sus cuerpos. Ya aquí en adelante ya encontramos la otra evolución, que es más sencilla. La evolución del Homo sapiens. Nosotros no somos Homo sapiens, nosotros somos Homo sapiens sapiens. Según lo que dice nuestro proceso evolutivo, nosotros estamos en hombre pensante, pensante. Pero ahí vamos trabajando en eso de pensante, pensante, ¿no? Y el último sería hombre homo sapiens, hombre pensante, hombre actual. Sapiens significa pensante. Y por último, la última especie, hasta este momento con categoría, sería el Homo sapiens. Entonces, los que van ahí, entonces no se les olvide, entierran a sus muertos, cubren sus cuerpos con piel. Bueno, vamos con el siguiente. Homo sapiens. Homo sapiens o hombre actual. Es el hombre que nosotros conocemos. Bueno, se dice que el primer hombre surge a partir del año 400, ¿cierto? 400.000 millones de años antes de Cristo. Se dice que esos primeros especímenes fueron descubiertos en la cueva de Cro-Magnon y también se le conoce como el hombre de Cro-Magnon. Se conoce como Homo sapiens o hombre de Cro-Magnon. Acá lo tenemos. Entonces nos dicen, el Homo sapiens surge alrededor de 400.000 años antes de Cristo. Fueron especímenes estudiados, fueron descubiertos en la cueva de Cro-Magnon, en la localidad del sur de Francia. Entonces, surge en la cueva de Cro-Magnon. Por eso, cuando ustedes les hablen del hombre de Cro-Magnon, no se les haga extraño que le están hablando del mismo Homo sapiens. ¿Listo? Si por casualidad les aparece alguna pregunta, el hombre de Cro-Magnon también se conoce como el Homo sapiens. ¿Listo?
Se dice que se conoce como el hombre de Cro-Magnon precisamente porque el primer espécimen se encuentra en una cueva, ¿cierto? Se llama la cueva Cro-Magnon, en el sur de Francia. Dice que este hombre de Cro-Magnon eran más altos que los mismos Homo sapiens y que tienen rasgos físicamente menos pesados que el Homo neandertal. Tienen, la diferencia es que tienen un poco el cráneo, como nosotros lo tenemos, alargado, una quijada más redonda, y se dice que gracias a estos especímenes, hace 25.000 millones de años se pudieron poblar todos los continentes, incluido América, ¿no? Todos los continentes, y que este tipo de espécimen del género Homo va a dar origen a las diferentes razas que existen en nuestro planeta, ¿cierto? En la actualidad, y que ellos empezaron a desarrollar esa razón y esa inteligencia, donde van a crear diferentes tipos de organización social, organización política, manifestaciones culturales, donde más adelante le va a dar origen al hombre que hoy en día conocemos como Homo sapiens sapiens. ¿Listo? Entonces, si a ustedes le van a preguntar en algún momento cuál es el origen de la parte científica de las razas, ustedes pueden contestar. Según Charles Darwin, el origen de las razas viene del hombre Homo sapiens, tenemos todo del hombre de Cro-Magnon. Dime. ¿Tenemos que volver a ingresar? Sí, alcanzamos a ingresar otra vez, pero es rapidito para ver. Y les dejo la actividad que les voy a dejar el día de hoy, para esta semana. Ok. ¿Listo? Bueno, pero esperemos que se cuelgue. Entonces, tenemos lo que es el hombre Homo sapiens. Decimos que él se desarrolla hace 400 millones de años atrás. 400.000 millones de años atrás. Que va a sustituir prácticamente lo que es el Homo neandertal. Según el Homo neandertal, él se extinguió, ¿por qué? Por el proceso de glaciación. Se dice que va a ser descubierto en la cueva de Cro-Magnon, ¿no? En la cueva de Cro-Magnon. Se dice que esta se ubica al sur de Francia. Recordemos que en Francia hay un museo muy importante, ¿cierto? Que es el museo. Listo. Entonces, estábamos hablando del Homo sapiens. Decimos hombre de Cro-Magnon, hombre, Homo sapiens, hombre actual, hombre pensante, ¿cierto? Son los nombres que recibe. De esos hombres de ese tipo de especie homínidos, ¿cierto? Decimos que ellos se desarrollan hace 400 millones de años. La primera especie descubierta se encuentra en la cueva de Cro-Magnon al sur de Francia. Características importantes que ellos tienen. Las características importantes que ellos tienen, todas las anteriores de las demás especies, ellos las asumieron y las hicieron propias. Pero algo importante, ellos van a dar origen a las múltiples razas en los diferentes continentes, ¿no? Nos dan origen a las múltiples razas en los continentes y adicionalmente van a tener rasgos menos pesados que los neandertales, ¿cierto? Profe, por el chat están preguntando que si vas a dejar tarea. Sí, señor. Rasgos menos pesados que los neandertales. Y algo importante, ellos van a formular los primeros principios de organización social, política, manifestaciones culturales, manifestaciones religiosas, que hoy en día, pues, es el origen de nuestra sociedad, ¿no? Desarrollan los principios de la sociedad, la política, la cultura, la religión,
entre otros. ¿Cierto? Y mejoran todas las técnicas que anteriormente sus predecesores, o perdón, sus antecesores, ¿cierto? Les habían dejado. Y nosotros como predecesores vamos a seguir mejorando esas técnicas, ¿no? Entre otros. Entonces, modernización de técnicas. Listo, chicos. Hemos terminado todo lo que tiene que ver el proceso evolutivo de la hominización del hombre. Entonces, tenemos desarrolla los principios de la sociedad, política, cultura, la religión, entre otros. Y por último, da la modernización de las técnicas, de todas las técnicas de sus antecesores. Listo, profe. Bueno, apenas nos quedan los 5 minutos para explicarles en qué va a consistir nuestra actividad. Ok. Entonces, la actividad consistirá en lo siguiente. Présteme atención. Entonces, cada uno en su casita va a buscar, ojo, cada una de las especies que ¿Me estudiamos. puedes bajar un poquito la pantalla? Ok. Gracias, profe. En este caso, cada uno va a buscar en su casa las imágenes de cada una de las especies que estudiamos. ¿Cuáles son? El Australopithecus afarensis, africanus, robustus, el Homo erectus, Homo habilis, Homo neandertal y Homo sapiens, ¿cierto? Que son las que van a buscar. Bien sea, las van a pegar, las van a identificar en su cuaderno, o bien sea que las vayan a dibujar. Es válido las dos.